Bueno, nosotros en la materia de epistemología y semiótica del arte elegimos una temática en conjunto. Yo soy Medina Karen. Mi nombre es Mariela Zingano y el concepto que vamos a trabajar es el cuerpo como signo, semiótica del barro y la maquinización en barro punto cero. Para eso elegimos trabajar con la obra Barro punto cero dirigida por Silvia Bucari, que es una performance, una obra de danza-teatro, en la cual el cuerpo aparece como el signo principal, ¿no? Es el cuerpo como mediador entre la naturaleza y la maquinización o la tecnología. Y entendemos que en este trabajo Silvia Bucari nos propone una narrativa que permite reflexionar sobre las lógicas del capitalismo desde una perspectiva crítica. Eh, para eso nosotros en principio recorrimos la obra que está en formato video y de la que vamos a ir compartiendo algunos fragmentos, pero también algunas imágenes que proponemos a continuación. Y lo que propusimos es que el cuerpo en esta producción aparece como signo y como territorio político. Decimos que aparece como signo en tanto que este cuerpo va a representar por medio de sus movimientos y de la forma que se vincula con otros cuerpos en el mismo espacio, las formas en las que nos vinculamos los seres humanos con otras y con otros. No solo con otras y con otros, sino con otras producciones de otras culturas. Es decir, que mientras recorremos esta producción, mientras vamos avanzando en el discurso que nos propone Silvia, podemos reflexionar sobre cómo recibimos las producciones que escapan a las lógicas de discursos dominantes, ¿no? A las lógicas hegemónicas a la que estamos acostumbrados y que al mismo tiempo la globalización y esto de las redes sociales, el Internet, masifican tanto y por lo tanto nos acostumbran a entenderlos como tal, ¿no? Como algo que debería ser o como algo que no podría ser de otra manera. Entonces, en esta performance propone otras formas de danzar, otras formas de vestir, otras formas de vincularse en este sentido, en escena aparece el barro como una materia viva, como una materia orgánica que se vincula con el cuerpo que también se transforma y en esta performance aparece esta contraposición y esta dualidad que habita en el cuerpo humano y que se representa a su vez en esta forma de ser barro. Ahora en pantalla, por ejemplo, tenemos dos imágenes. En una tenemos la proyección de la imagen de un barro seco, en el que podemos ver las rajaduras de la tierra. Y este barro seco, esta proyección a su vez, impacta sobre las pieles de los cuerpos en el escenario. Por el otro lado, tenemos un cuerpo que está siendo manchado con ese barro, que es un barro real, un barro natural. En estas dos imágenes captamos lo que el artista propone en esencia a lo largo de toda la performance, que es esta contraposición entre lo maquínico y lo artificial y lo orgánico y lo natural, pero que a su vez estas dos cuestiones habitan dentro de lo que es la complejidad humana, porque este barro, que es una materia de luz, que es un artificio de barro que no es real, lo relacionamos directamente con los discursos que se nos imponen a través de formas de disciplinamiento, con cosas que no son naturales, que son impuestas, como por ejemplo formas de habitar un espacio, formas de vestirnos, formas de interactuar. Bueno, por medio de todo el discurso artificial, de luz, de sonido y también de movimiento gestual que la artista propone en esta performance, nosotros entendemos que se está hablando de lógicas de control, que son este control capitalista, por medio del cual el cuerpo necesita ser un cuerpo productivo,
un cuerpo que sirva para algo, un cuerpo que haga algo de determinada manera y no de otra. Un ejemplo sencillo sería pensar en las danzas clásicas, en la que el discurso de cómo se debe danzar se nos impone por medio de una lógica eurocéntrica, de un discurso occidental, y en esta performance se propone a su vez otro tipo de movimientos dancísticos que refieren más bien a lo ritual. Y en esto de lo ritual no nos referimos a algo folclórico, sino que nos referimos a algo que tiene que ver eh, con lo propio, ¿no? Con lo generado de manera originaria, con lo latinoamericano. Puedo compartir algunas imágenes del video para que veamos de qué estoy hablando. Si te parece, Karen, comparto un Me poquito. parece. Bueno, comparto un poquito. eh, y bueno, estos cuerpos se van a distribuir en la escena y en esta escena van a empezar a proponer estos movimientos que tienen que ver con la repetición, ¿no? Con la vorágine, quizás, si se quiere, de la cultura contemporánea, ¿no? A medida que avanza la trama, vamos a ir viendo que estos cuerpos empiezan a emerger y que cuando emergen de estas fundas, ¿no? De estos capullos de tela, emergen vestidos con telas que no son pieles naturales, sino que son pieles artificiales, pieles textiles industrializados, que además están impuestos, ¿no? Bueno, cómo deberíamos vestirnos con trajes, con pantalones, ¿no? Refieren directamente a esta forma de disciplinamiento del cuerpo, cómo debe vestirse un cuerpo, cómo debe taparse un cuerpo, cómo debe presentarse ante la sociedad. La forma de habitarnos que tenemos, de habitar el mundo que tenemos todos nosotros, todas nosotras, ¿no? De seguir ciertas rutinas, de tener este cuerpo, de habitar este cuerpo desde una manera utilitaria, ¿no? Bueno, en este sentido es que nosotros consideramos que el cuerpo en esta performance se transforma en un signo, pero también en un territorio político, ¿no? Esto de cómo debe ser un cuerpo o cómo debe vestirse un cuerpo, cómo debe moverse. Vemos que a su vez en esta misma performance el sonido también acompaña esta sensación extraña, esta sensación de... eh, a ver, voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. Esta sensación abrumadora, ¿no? Aunque al mismo tiempo podríamos pensar qué es música, ¿no? ¿Qué nos han enseñado qué es música? ¿Quiénes nos ha impuesto el discurso de lo que es música o cómo debe ser? Entonces todo el tiempo en esta performance la artista nos está proponiendo este juego, esta dualidad. Bueno, hasta acá lo que Mari dijo es, vimos cómo el cuerpo aparece como un territorio atravesado por lo ancestral, lo colonial y lo capitalista. Yo voy a darle continuidad al análisis más escénico y al semiótico. Bueno, entre los autores que nosotros tomamos, Deleuze y Guattari, usamos la idea del cuerpo sin órganos, ¿no? Que pensar los cuerpos son organizados por un sistema de control. Y es lo que se ve al principio de la escena, como lo dijo mi compañero. Eh, la música tiene mucho que ver, la parte sonora, y hay un quiebre en ella. Lo lumínico se vuelve más tenue, lo, lo sonoro también. Entonces, hasta acá vimos cómo el cuerpo aparece en un territorio atravesado por lo ancestral, lo colonial y lo capitalista. Pensar los cuerpos como reorganizados, que vuelven a la automaticidad, a la rutina. En esta escena, me aparece después de todo el cambio, digamos, de alteración de la música, en lo lumínico, cómo se vuelve una escena más tenue, la música más suave. Se ve la aparición de un ente
un ente mágico, un hada, o podría interpretarse también como la madre tierra, la Pachamama, que hace como un llamado de atención, ¿no? A esto que vimos de los rutinarios, de la maquinización, con ya movimientos más holgados, más suaves, más delicados. Y ella va relatando a través de una especie de coplas, eh, cómo volver, digamos, a nuestras raíces, que la intencionalidad, digamos, de su aparición es volver a las raíces, de ahí el devenir del nombre de la obra, Barro.0, cómo volvemos a partir de cero desde el barro. Va llamando a través de su canto a estos participantes que estuvieron en escena, pero ya con cuerpos más, si los puedes adelantar, Mari, Sí, cuerpos claro. más desnudos, sin toda esa ropa que los vestía, que los cubría, con movimientos más naturales, por así decirlo, cómo emergen desde, esta vez desde el suelo, y a cómo a partir del barro surge la vida. Aquí vemos la tensión entre lo artificial y lo natural, la aparición del barro plasmado en el cuerpo a través de una proyección, de un artificio, y en consiguiente aparece traída por este ente, ¿no? El barro tangible, cómo va a ir moldeando esos cuerpos, y aparece con agua, donde va moldeando estos cuerpos que van emergiendo desde la tierra, ¿no? Acá es interesante cómo la proyección del barro, que era una imagen que suponía barro, pero que era artificial, desaparece justo en el momento en el que se introduce el barro real, ¿no? Claro, cómo van dejando, Pierce dice, también lo mencionamos en nuestro ensayo a Pierce, cómo habla del signo, cuando comunica algo más allá de lo estético, y creo que esto es la parte en donde se ve claramente representado esto, en Mm, donde está el barro como representación simbólica, donde el barro es materializado, donde deja huella, donde mancha. eh, bueno, se ven todo esto de lo rituálico, de los movimientos circulares, las caídas y recuperadas en el suelo, Bueno, que nos acá esto que vos pueden... mencionabas sobre Pierce, ¿no? Por ejemplo, de remitir directamente al objeto esta primeridad, donde aparece el barro, este real, pero también una segundidad donde el barro no es un barro real, sino que es una imagen que remite a ese objeto barro, también por medio de una danza, ¿no? Una danza que es orgánica, que remite a la naturaleza en el movimiento del cuerpo, o una danza que responde a ciertos movimientos rítmicos. Bueno, me Sí, parece y bueno, interesante. se ve la presencia, digamos, de estos cuerpos que eh, hacen para nosotros una crítica a todo lo impuesto, al cómo debe verse un cuerpo en la danza, cómo debe ser la danza. Sí, hay momentos de movimientos ligados, momentos de movimientos cortados. Vemos que es una crítica muy general esta obra a distintos puntos, digamos, o perspectivas como el capitalismo, la globalización, al cambio climático. En esta escena representan la lluvia a través del movimiento, las lluvias, las tormentas, cuerpos, con su cuerpo, como hacen una percu corporal para lograr esto, y que es como que dan celebración a estos nuevos cuerpos formados, Sí, a por la ahí, ruptura, digamos, de la cotidianidad. sí, por ahí también me remite un poco a esto del giro deconstructivo, ¿no? Que propone Jacques Derrida, que es cómo leemos nosotros, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de otras formas de entender, por ejemplo, esto que decías vos, la danza, una danza ritual que refiere a la lluvia, a un elemento natural, de posicionarse desde adentro y ver otras maneras de contar
lo que se nos ha contado tantas veces de una sola manera o de una manera ya establecida. Claro, que no se hace toda esta representación desde un discurso, sino desde una experiencia más sensible, más sonora, más visual, digamos, que lo deja más subjetivo, digamos, al público. Eh, y bueno, y es bastante interesante la mezcla que hace, bueno, digamos, en esto donde muestra lo natural entre lo del barro, lo gestual, el artificio, digamos, el uso de las tecnologías en la obra que conlleva, digamos, a algo más bien natural. Sí, a construir una poética, ¿no? Donde lo artificial y lo natural se articulan. Totalmente, yo creo que está muy expuesto, digamos, en cómo no es, si bien una crítica, como dijimos, más bien, digamos, cómo pueden convivir estos dos mundos o estas dos realidades, cómo se puede trabajar desde el artificio a lo natural, en lo natural y lo natural en el artificio. eh, y bueno, más allá de las moralejas que podemos encontrar dentro de esta obra, que si vamos un poco más adelante, como que resurgen siendo nuevas personas a través de, ya no de las crisálidas, ya no con una rutina, sino como festejando un ser nuevo después de haber pasado por toda la experiencia de volver de cero, desde empezar de cero. A veces uno necesita empezar de cero, como eh, nos menciona por ahí la obra, Sí. y donde creen que ya no necesitan doctrinas o, por ejemplo, de la rutina, como se ve acá, que empiezan a jugar con su ropa y finalmente terminan como aceptándolo, pero de una manera más armoniosa, conjunta, y no como al inicio que eran movimientos bruscos rechazados por la rutina, consumidos por la misma. Y es como que consideramos que aceptan ya su rutina, pero de manera más orgánica propiamente dicha, ¿no? Claro, y Eh, aquí como que salen de ese gradiente, van, digamos, desde se aceptan, conocen sus cuerpos desnudos y después los visten, no como al inicio que se veía que ya nacían con toda esta imposición, con toda la, ya tenían una rutina, ya tenían una vestimenta establecida. sí, ahí está. Bueno, uno de los puntos más fuertes que nos convocó al análisis de esta obra es un poco esto del cuerpo como centro, pero a su vez como mediador de estos discursos, ¿no? Donde lo orgánico y lo maquínico, por medio del movimiento o por medio de las proyecciones o por medio de la interacción, se ponen de concreto en esta obra. Sí, y también, bueno, estamos llegado a pensar mientras hacíamos el desarrollo del ensayo, también como un llamado a todo esto de la contaminación del medio ambiente, como las críticas, pusimos en velo, digamos, las críticas que veíamos en base al video, como dijo la compañera, al capitalismo, la globalización, a todo lo que es lo ritualico, Sí, a lo bueno, hegemónico. y esto que decías de la contaminación, por ejemplo, esto de que los textiles se encuentren presentes una y otra vez en la puesta en escena, nos lleva directamente a pensar, ¿no? Esto del consumo, ¿no? Y que se propone a través de los medios masivos, de las redes sociales. Un poco esta performance nos pone en ese lugar, ¿no? Nos incomoda un poco esto. Sí. Como congresistas podríamos decir, ¿no? Que quedaría como una consigna, ahora sí, si al ver la obra es analizada, digamos, desde este punto de vista como nosotros. Si lo ven, digamos, abarcan todas estas aristas o una de ellas o fueron por otra parte. Sí, que seguramente, bueno, teniendo en cuenta la polisemia del arte, es probable que otros
personas que analicen o reflexionen en torno a esta obra descubran, develen nuevos sentidos, nuevas capas de sentido que en este momento nosotras no estamos teniendo en cuenta. Eso mismo. Vamos a darle finalidad a esto, nos despedimos. Gracias. Gracias, María.